Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. Y bueno, desde el observatorio, hoy que hacemos doblete de webinars, de verdad, daros en especial hoy las gracias. Hay una multitud de asistentes impresionante y de verdad, gracias por dedicar esta hora y por acompañarnos. Hoy vamos a hablar sobre el viaje del líder. Bueno, para nosotros el liderazgo es algo fundamental en las organizaciones y bueno, ahora más que nunca es mucho más necesario y de carácter mucho más obligado. Las circunstancias nos están forzando a mantenernos o a buscar un equilibrio dentro de lo desconocido. Y bueno, es desconocido tanto para empresas, empleados, stakeholders y bueno, para luchar para conseguir esa recuperación es muy importante estar alineados y seguir al líder. Vamos a hablar hoy sobre cómo pasar del entorno buca a entornos bucas, sobre cómo pasar de líder héroe a líder transformador y también, muy importante, cómo podemos generar un contexto de aprendizaje en esta nueva normalidad. Vamos a ver herramientas para convertirnos en líderes más transformadores y sobre todo, y muy importante, no podemos dejar a un lado la experiencia de empleado que genera un líder transformador. De nuevo, daros las gracias. Para hablar de todo esto tenemos la suerte y el placer de contar en ORH con uno de los grandes expertos en esta materia de liderazgo. Él es José Miguel Sánchez. Bueno, es psicólogo del deporte y del trabajo, coach ejecutivo, profesor en Escuela de Negocios y también está a punto de sacar su tercer libro, El viaje del líder. Así que no quiero extenderme más, recordaros que durante la presentación de José Miguel nos podéis ir haciendo todas las cuestiones en el apartado de preguntas y que al final, como siempre, vamos a intentar contestar a todas ellas. Muy buenas tardes, José Miguel Sánchez. Buenas tardes. Muchas gracias por traernos este webinar en este momento. Muchas más gracias aún. Al contrario, Susana, gracias a vosotros por invitarme y darme la oportunidad de compartir mi experiencia y, bueno, mis hallazgos en tantos años trabajando con líderes de qué necesitamos en estos momentos para viajar en este entorno tan diferente que nos toca vivir. Pues cuando quieras, estamos deseando escucharte porque que nos acompañes en este viaje sin duda va a aportar un contenido y un valor añadido para todos. Muchísimas gracias. Pues voy a comenzar si te parece. Os he dado las gracias ya a vosotros y me gustaría también dárselo a todas las personas, a todos los asistentes. Sois muchísimos, estoy muy gratamente sorprendido y de corazón os lo agradezco. Como decía Susana, este es el título de mi tercer libro, El viaje del líder. Yo soy muy de escribir mis vivencias, mis experiencias. En mi primer libro, Poderoso como un niño, trabajé bueno, yo veía crecer a mis dos hijos y desde los 0 años hasta los 8 años estuve observando qué hacían, cómo lo hacían, cómo de poderosos eran cuando eran niños y lo comparaba con cómo éramos nosotros en el entorno organizacional. Y vi muchísimas diferencias que plasmé en ese primer libro. En el segundo me di cuenta que en el entorno organizacional había muchísimas personas que sufrían del mal endémico en estos momentos, que es el estrés, o el distrés, que es el estrés negativo. Y en el segundo libro, La experiencia de resetearse, trabajé en cómo gestionar ese estrés, cómo entenderlo para al final llegar a generar un perfil resiliente que te permitiera convivir con ese estrés e incluso superarlo para que no te llevara a la enfermedad. Y en este tercero, en mis diferentes sombreros, trabajo habitualmente con líderes y llevo ya unos años trabajando en el líder transformador como un líder diferente a otros que yo personalmente he conocido y que ahora os voy a mostrar, os voy a compartir con vosotros. Este líder transformador, yo llevo unos años hablando de él, pero en estos momentos creo que esta pandemia, este virus, ha hecho que sea
más necesario y que necesitemos convertirnos no solamente en las personas que tenemos equipos a nuestro cargo, sino también las personas que convivimos con otras personas, familia, hijos, etcétera, convertirnos en ese líder que transforme a su alrededor. Bien, por lo tanto, este tercer libro va de eso, de mi experiencia con líderes en diferentes entornos, escuelas de negocios, compañías, deporte, etcétera. Fijaos, me gustaría comenzar con la definición que hace la RAE de liderar. La RAE nos dice que liderar es estar a la cabeza de un grupo, de un partido político e incluso de una competición. Yo ya no veo al líder así. El líder como alguien que está en la cabeza, a la cabeza. El líder tiene que ser alguien que acompañe a su equipo. Que el equipo acompañe al líder a conseguir lo que al final todos queremos conseguir en la vida, objetivos, resultados, metas, llamarlo como queráis. Yo que comencé a trabajar a finales de los años 80, he convivido con diferentes tipos de líderes y me gustaría compartirlo con vosotros antes de hablaros del líder transformador. Allá por el siglo XX, finales de los años 80, yo conocí dos tipos de líderes. A uno le llamaba el líder botánico. Y diréis, ¿botánico por qué? Pues porque era bastante capullo. Era un líder muy duro. Era un líder, si queréis, coercitivo, incluso a veces agresivo, muy de la bronca, muy de él tenía razón. Era un líder muy paternalista. Y en esa parte paternalista tenía la parte menos buena, esa coercitiva de la que os estoy hablando, pero también tenía esa parte que, como alguna vez me han dicho, si lo hago por tu bien, para que crezcas. Claro, tú mirabas a la persona y decías, jo, pues por mi bien podías hacerlo de otra manera. Líder botánico. Pero había otro tipo de líder en ese momento que era todavía más duro. Yo le llamaba el líder impresora. Supongo que los que habéis ido a cursos de liderazgo, la mayoría, os habrán hablado de él. Y si no, os lo voy a definir yo. El líder impresora, el HP. No había por dónde cogerlo. No había, recuerdo este tipo de líder y recuerdo mirarle desde diferentes lugares para poder entender si había una parte buena. No, el líder de impresora era un líder muy duro, era un líder que hacía muchísimo daño y que hoy en día está tipificado como psicópata organizacional. En aquel momento yo decidí definirlo como líder impresora, un HP. O estabas con él o estabas en su contra. Y era muy duro y hacía mucho daño en las organizaciones. Os estoy hablando del siglo XX. Y cambiamos de siglo, nos vamos al siglo XXI. Y de repente aparece lo que a mí me gusta llamar el líder héroe. Ese líder que era capaz de salvarnos, que tenía todas las respuestas, que cada vez que tenías una duda, una pregunta, algo que no iba bien, acudías a él o a ella y te daba soluciones. Y tú decías, da gusto este líder héroe. Era un líder que se caracterizaba por ser muy autoexigente, por dedicarle muchas horas a su trabajo, a controlarlo todo. Para tener tantas respuestas, tantas soluciones, necesitaba controlarlo todo. Con lo cual, tenía un pero para él o para ella, que era la presión a la que se veía sometido por tener que tener todas las respuestas. Este tipo de líderes, luego, con los años, me los he encontrado y han sufrido mucho de este distrés, de este estrés negativo, incluso en casos muy graves con enfermedades serias. ¿Qué problema tenía y tiene todavía, porque está con nosotros, el líder héroe? El líder héroe, aparte de la presión a la que se sometía él mismo, lo que conseguía es que el equipo fuera un equipo de acomodados, permitidme la palabra. Fuéramos equipos que realmente no necesitábamos ir más allá. ¿Por qué? Porque cada vez que estábamos en dificultades, llegaba nuestro líder héroe y nos salvaba. Con lo cual eso hacía que nos acomodáramos. Y eso no nos ayudaba a crecer, a evolucionar como profesionales.
Y desde hace unos años, y ahora con el COVID es todavía más importante, me gusta hablar del líder transformador. Es el líder que es capaz de transformar el entorno en el que se mueve y, por tanto, de transformar a su equipo. Voy a desarrollar con cierto detalle, lo que me dé tiempo en estos 45 minutos, a qué me refiero con el líder transformador, qué palancas tiene que tocar el líder transformador y, sobre todo, qué herramientas o qué paradas en el viaje tenemos que hacer cada uno de nosotros para convertirnos en ese líder transformador. Si alguno tiene la pregunta de, bueno, ¿y cuántos quedan de cada uno de ellos? Pues fijaos, de líder botánico, pues alguno hay por ahí, seguro que todos ya tenéis un nombre en la mente. Del líder impresora, pues hay un estudio reciente, en 2016, lo hizo un psicólogo australiano. Bueno, pues evaluó a una serie de CEOs de compañías americanas y descubrió que 1 de cada 5 compartía un perfil psicopático muy similar al de los psicópatas que estaban encarcelados en prisión por haber cometido algún tipo de crimen. 1 de cada 5. Es decir, ese líder impresora, ese psicópata organizacional, todavía sigue con nosotros. Este estudio es de 2016. Todavía queda alguno. El líder héroes tenemos muchísimos. Hoy en día en las empresas hay muchos líderes héroes que llega un momento en que dicen, deja, ya lo hago yo, que lo voy a hacer más rápido, que lo voy a hacer, es decir, siguen salvando. Problema que yo me he encontrado para este tipo de liderazgo, problema para ellos, sobre todo, que llega un momento en que no puedes con todo, no puedes controlarlo todo. ¿Qué va a hacer además esta pandemia, este COVID-19, este nuevo mundo que se abre ante nosotros? ¿Qué va a hacer con estos líderes? Pues o empiezan a cambiar hacia ese líder transformación, hacia un liderazgo diferente, o se van a encontrar muchos de ellos acudiendo a terapia. ¿Por qué? Porque esa necesidad de control, de tenerlo todo perfecto, esa necesidad de autoexigencia en estos momentos, en este entorno, es absolutamente inviable, es absolutamente imposible, es una utopía. No vamos a poder conseguirlo ninguno de nosotros. Por lo tanto, si te obcecas en seguir siendo ese líder héroe, vas a acabar en terapia. Es importante que seamos muy conscientes del dolor para nosotros y, por supuesto, del dolor para nuestros equipos, como decía antes, porque nos acomodamos. Permitidme, hasta ahora lo que he hecho simplemente es, bueno, mostraros de dónde venimos los que llevamos ya más tiempo en el entorno organizacional. Yo voy a hacer casi 30 años metido en entornos organizacionales. ¿Qué hemos vivido hasta ahora y qué es lo que deberíamos de vivir? Fijaos, los que hayáis pasado por una escuela de negocio, los que estéis en el ámbito empresarial, la mayoría de vosotros, os han hablado con frecuencia del entorno VUCA, ¿verdad? Es un entorno, por sus siglas en inglés, que nos habla de que es volátil, es decir, hoy pasa una cosa, mañana puede ser la contraria, hoy Estados Unidos y China son muy amigos, mañana no lo son, el petróleo ahora baja, ahora sube, es decir, es incierto, la U es de uncertain, es un entorno volátil e incierto, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero es que además es complejo. Resulta que está el Big Data y tenemos que tener todo medido y tenemos información de todas partes, tenemos infoxicación con X. Lo difícil no es tener información, lo difícil es saber qué información es la buena, es la que tenemos que utilizar. Por eso es tan complejo. Pero es que además tenemos las diferentes plataformas. Aquí estamos en GoToWebinar, pero yo a día de hoy he utilizado Adobe, he utilizado Skype empresarial, he utilizado Zoom, he utilizado Teams, como todos vosotros, y seguro que alguno de vosotros tiene alguna más propia de la compañía. Es decir, es complejo. Ayer hablaba con una directora de recursos humanos, amiga mía, que me decían, José Miguel, es que hoy en día me atacan por todas partes. Es que lo último ha sido que me han mandado un SMS, como diciendo algo de hace años. Me han mandado un SMS diciendo, te estoy tratando de localizar en Teams y no te encuentro y no me respondes.
como decía ella, me atacan por todas partes, cada vez es más complejo. Y por último, la A de ambiguo. Es un entorno ambiguo, es un entorno que no está claro, lo que os decía antes de la infoxicación. Bien, hasta aquí lo conocéis, es un entorno buca. Nos han hablado, o yo en el IE, en la Escuela de Negocio, hablo mucho de los entornos buca. En este entorno, el líder tiene que ser un líder que mira al futuro, para no quedarse anclado al pasado. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Tiene que ser un líder que maneje la transformación digital, el Big Data, la inteligencia artificial. Y tiene que ser un líder que tenga mentalidad estratégica. Hasta aquí todos estaréis de acuerdo conmigo, no ha cambiado gran cosa. ¿Qué sí ha cambiado desde mi punto de vista? El entorno hoy ya no es un entorno buca, se ha convertido en un entorno bucas. ¿Y la S qué significa? La S significa scary. Es decir, el entorno en estos momentos además nos da miedo. ¿Qué nos da miedo? Nos da miedo contagiarnos, el virus está ahí fuera. Nos da miedo contagiar a otros. Yo que soy, los que me conocen saben que soy corredor, he corrido 11 maratones y en el momento que hemos podido salir a correr, pues vivo a 40 kilómetros de Madrid y salgo al monte. Y es sorprendente, al principio me sorprendía, ahora ya menos, que yo voy por los caminos y de repente según voy corriendo hay gente que va paseando, sacando al perro, etcétera, y veo cómo se apartan de mí. Entonces yo voy avanzando, voy haciendo mi carrera y las personas se van apartando de mí. Claro, voy sudando, voy soltando las gotitas del virus y entonces la gente se va apartando. Se ha convertido en un entorno que nos da miedo. Nos da miedo contagiarnos, nos da miedo contagiar a otros. Pero sabéis lo que viene ahora, ¿verdad? Nos da miedo eso que todos ya sabemos que va a venir, que es crisis económicas, las dificultades económicas, que dependiendo del país va a ser más o menos compleja, más o menos duradera. Ya sabéis lo de la L, lo de la V, lo de la raíz cuadrada, ya sabéis. Ahora nos da miedo el qué va a venir después. Fijaos, antes de la pandemia, la OMS hizo una encuesta y preguntó a profesionales de recursos humanos bueno, las personas, ¿por qué rotaban en su compañía? ¿Por qué se marchaban de su compañía? El 95% contestaron que el 50% de las personas que dejaban la compañía lo hacían porque se sentían quemados. Muchos conoceréis el síndrome de burnout, el síndrome de estar quemado. 50% de las personas que abandonaban una compañía lo hacían porque se sentían quemados. Esto era antes de la pandemia. Todos nos podemos preguntar y responder cómo será ese porcentaje. Probablemente estamos viendo que va a aumentar. De hecho, en una encuesta internacional que leí recientemente, hecha en diferentes países, decía que 9 de cada 10 personas estaban preocupadas por la situación económica en su país. Pero lo que es peor, 50% de los que contestaron tenían miedo a perder el empleo tras el COVID, tras la pandemia, tras el confinamiento. Es decir, tenemos miedo también a lo que va a venir después, a la situación económica que nos espera. Bien, hasta aquí el líder del que veníamos, el entorno del que veníamos, el entorno en el que estamos, un entorno bucas. ¿Y qué podemos hacer? Permitidme que en esta segunda parte trabaje más en qué sí podemos hacer. Lo primero, para mí, que es importante es que sepamos que hay dos palancas sobre las que nos tenemos que apoyar. Hay dos palancas en las que el líder transformador tiene que conseguir que su equipo ponga el foco. La primera de ellas es la innovación. Claro, yo he trabajado muchos años en empresas de gran consumo y en las empresas de gran consumo había una frase que a mí me gustaba mucho, que era idea to market. Es decir, cómo colocar una idea que en investigación y desarrollo de un nuevo producto se había producido, habían sacado esa idea, cómo conseguir que llegara al mercado y lo que es más importante, que el mercado la comprara, que nuestro cliente dijera,
este producto me gusta, este producto me lo llevo. Innovar desde ahí. Ojo, innovación desde pruebo. Si veo que no funciona, no me quedo ahí, no, pero es una buena idea, seguro que funciona, voy a seguir detrás de ella. No, abandono y voy a otra. Innovar desde ahí. Estamos en un entorno del que no tenemos referencias, no podemos estar perdiendo el tiempo, no podemos estar buscando la perfección, buscando tener todo controlado antes de ir. La innovación desde ser ágil. ¿Ágil para qué? Ágil para resetearme, para resetear aquello que no está funcionando y empezar de nuevo. Innovación de pruebo, no funciona, voy a otra, no funciona, voy a otra, como hacen en las startups. Las startups no tienen ni el tiempo ni los recursos, el dinero en muchos casos, para estar obcecados con una idea. Si no funciona, a otra. Movamos los recursos, pero innovemos. Nos movemos en un mundo totalmente desconocido. Ya lo era antes, pero ahora todavía más. Primera palanca, innovar. Segunda palanca, excelencia. Excelencia, ¿desde dónde? O entendida desde dónde. Desde lo contrario de la autoexigencia. Fijaos, os decía con innovar no tenemos que buscar lo perfecto. Ya no tenemos tiempo. Ya no tenemos tiempo para conseguir que sea perfecto. Ya no tenemos tiempo para hacer autoexigentes. No tenemos tiempo de controlarlo todo, como os decía hace un momento. ¿Qué sí tenemos que hacer? Con lo que tenemos, con los recursos que tenemos, personas, económicos, de tiempo, dar nuestra mejor versión. La excelencia es eso. Con lo que yo tengo, doy lo mejor de mí. Con el equipo que tengo, damos lo mejor de nosotros como equipo. Eso es para mí la excelencia. Fijaos, si me obligarais, entre comillas, a ponerlo en números, yo siempre me gusta hablar de la autoexigencia te coloca en dar el 150%. En muchos casos he llegado a verlo en dar el 180%. La excelencia trabajamos en el 100-110. Y de ahí no nos bajamos. Pero si en ese 100-110 no somos lo suficientemente eficientes, pasamos a otra cosa, rápidamente. ¿Por qué? Porque no necesitamos el control. No necesitamos que sea perfecto. Necesitamos que sea eficiente, excelente, rápido, ágil. Y esta palabra última es muy importante. Tiene que ser ágil. Esto me recuerda, como psicólogo del deporte, siempre me ha gustado mucho el deporte y siempre he practicado mucho deporte. Me recuerda a la final de los Juegos Olímpicos que muchos recordaréis del 2006. Donde el equipo de baloncesto español llega a la final después de una semifinal durísima con Argentina, a la que ganamos por un solo punto, durísima. Cualquiera de los dos equipos se merecía pasar a la final, pero bueno, la suerte en ese momento cayó del lado español. Pero esa semifinal tuvo algo muy, muy duro y un revés para la selección, y fue la lesión de Pau Gasol. Lesión hasta el punto de que no pudo jugar ni un minuto en la final, no pudo jugar ni un solo minuto. De repente se encuentra esta selección española muy contenta por jugar la final, pero jugar la final sin su mejor jugador, que acabó siendo MVP del torneo, sin su mejor jugador. Pero es que enfrente tenían a Grecia, que había sido la campeona de Europa ese año y que además acababa de vencer en la semifinal a los máximos favoritos. Ya os imagináis muchos, que era Estados Unidos. Acababan de vencerlos. Ahí se encuentra ese equipo de repente diciendo, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Podemos decir, ya hemos llegado muy lejos, ya tenemos una medalla de plata, estamos en una final de los Juegos Olímpicos, ya está, no tenemos a nuestro mejor jugador, esto ya va a ser complejo. Además, el partido, insisto, de Argentina había sido muy duro. No jugaron desde ahí, jugaron desde la excelencia. Desde con lo que tenemos vamos a dar lo mejor de nosotros. Bueno, pues esa final la ganó España y fue una de las finales que se ganó con más diferencia de puntos. Más de 20 puntos sacaron a los griegos. Eso es lo que yo entiendo como excelencia. Con lo que tengo doy lo mejor de mí, en este caso, lo mejor del equipo. Para conseguir eso, el líder transformador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que generar un contexto de aprendizaje. Tiene que ser capaz de generar un contexto de aprendizaje. Ahora, durante el confinamiento, durante
pues toda esta pandemia que estamos viviendo nos han llegado a todos a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, montones de fotos, de frases motivadoras, y seguro que muchos habéis recibido una serie de círculos concéntricos donde empiezan la zona de confort, y luego te habla de las zonas de la zona de miedo, y luego te habla de la zona de aprendizaje. Bien, pues este modelo de círculos concéntricos que utilizamos mucho los psicólogos nos habla exactamente de eso. El líder transformador tiene que generar ese contexto de aprendizaje. Tiene que ser capaz de sacar a su equipo de la zona de confort. Recordad el líder héroe que sin ser consciente, sin tener esa intención real, acomodaba al equipo. No, el líder transformador tiene que llevarles más allá de la zona de confort. Para eso tienen que atravesar la zona de miedos, una zona que al ser humano no le gusta. ¿Por qué? Porque le saca de sus hábitos. Y el ser humano necesita hábitos, necesita sentirse bien, contento, cómodo con sus hábitos. Esto, hoy en día, es un error. El ser humano necesita certidumbre, necesita certeza, pero hoy en día, cada vez más, no es lo que tenemos, sino todo lo contrario. Por lo tanto, el líder transformador tiene que ayudar a su equipo a salir de esa zona de confort, a atravesar la zona de miedos para llegar a la zona de aprendizaje. Y en ese llegar a la zona de aprendizaje, como todos sabéis, la mayoría sabéis, hay una cuarta zona, que es la zona de crecimiento. Muchos de nuestros colaboradores llegarán más allá. El propio líder transformador tiene que ser capaz de llegar más allá a esa zona de crecimiento en la que evolucionas como ser humano. Contexto de aprendizaje que genera el líder transformador, por supuesto para él y para el equipo, sacándoles de esa zona de confort. Zona de confort que en mi segundo libro dejé de llamarle así porque me parece que no es una palabra adecuada, porque no es confort lo que sentimos. Para mí es una zona de sufrimiento. Hay sufrimiento, sobre todo psicológico. Hay mucho sufrimiento. Entonces, decidí hace ya unos años dejar de llamarle zona de confort para llamarle zona de dolor. Probablemente no dolor físico, pero sí dolor psicológico. Hay sufrimiento. Al ser humano no le gusta quedarse acomodado. Lo que nos gusta es crecer, es evolucionar, tener esa oportunidad de probar, de ir más allá, nos va a enriquecer y lo necesitamos como seres humanos. Bien, estas son las dos palancas y este es el contexto que tiene que generar el líder transformador. Pero, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las paradas en este viaje? ¿Cuáles son las herramientas que tiene que usar este líder transformador? Pues permitidme que las comparta con vosotros. Para mí, en mi experiencia, son 7. 7 diferentes herramientas que el líder transformador o esa persona que quiera convertirse en un líder transformador va a necesitar utilizar. La primera de ellas, sin ninguna duda, el bienestar integral. Si yo estoy bien, lo que doy a los demás es lo mejor de mí. Fijaos, yo no creo en un líder que solo lo sea en el entorno organizacional. De hecho, me he encontrado a muchos líderes que solo lo eran en el entorno organizacional y que después tenían muchas necesidades en otros entornos. Había muchas cosas que no estaban bien en otros entornos. Para mí, el líder en el que creo es un líder que está equilibrado en todos los entornos en los que se mueve, en todos los ámbitos en los que se mueve. Por supuesto el organizacional, por supuesto el familiar de la que vengo y familia que he creado, si la he creado, en el entorno de los amigos, en el entorno propio de los hobbies. En todos esos entornos yo tengo que liderarme para ser capaz de liderar a otros. Yo no entiendo el liderazgo si no es desde dentro hacia afuera. Y hemos vivido durante mucho tiempo el liderazgo de fuera hacia adentro. Los abogados conocéis perfectamente la diferencia entre potestas y autoritas, ¿no? El poder te lo da el otro y la autoritas te la ganas. Pues un poco es eso, desde dentro hacia afuera me gano esa autoridad por parte de los otros. Por lo tanto, lo primero que necesito es bienestar integral, estar equilibrado, gestionar bien las adversidades, gestionar bien mis miedos, gestionar bien mi estrés, generando ese perfil resiliente del que os hablaba antes. Y aquí yo tuve un momento que para mí fue clave y que fue donde por primera vez entendí de verdad lo que era el liderazgo de dentro a afuera. Yo os he dicho antes que tengo 2 hijos
Y bueno, pues cuando mi hija mayor, que hoy tiene 14 años, tenía 5 años y medio, llegó el día del padre y era la primera vez que además de darme el regalo, iba a escribir de su puño y letra la tarjeta. Yo estaba muy ilusionado porque en vez de ser la profesora que ponía lo que sea o ella pegaba las letras, mi hija iba a escribir de su puño y letra lo que quisiera en la tarjeta. Llegó ese día, 19 de marzo en España, por la mañana, me entrega el regalo, ya sabéis, estos regalos del Día del Padre, del Día de la Madre, que nunca sabes realmente si es un cenicero, si es un posavasos, si es un para meter los bolis, pero bueno, yo estaba muy ilusionado, cogí el regalo, pero me fui rápidamente a la tarjeta. Rompí el plástico, abrí la tarjeta y comencé a leer. Para el mejor papi del mundo. Coma. Aunque a veces se enfada. Ahí me di cuenta de que yo, ese liderazgo del que hablo, todavía no lo tenía. Por supuesto, y esto los que sois padres, madres, lo sabéis perfectamente, ninguno de nosotros nos quedamos en ese momento con la parte de para el mejor papi del mundo o para la mejor mami del mundo. Nos quedamos con lo que iba después de la coma, aunque a veces se enfada. Lo que estaba diciéndome mi hija en ese momento claramente era que ese liderazgo interior no estaba funcionando y no estaba siendo resonante hacia afuera. Puedo poner una pequeña excusa. Estamos hablando del año 2010, marzo de 2010. Todos sabéis la crisis que hubo a nivel mundial y en España, pero no es excusa. Por eso hoy la pandemia, el COVID, el confinamiento no puede ser excusa para no liderar. No podemos ponérnoslo como excusa. Por tanto, el bienestar integral, el equilibrio en los diferentes ámbitos en los que me muevo es la primera parada de nuestro viaje hacia el líder transformador. Segunda parada, pensar de modo diferente. Ya no vale lo de antes. A mí me gusta decir una frase que es, el pasado fue útil, el futuro lo decido yo, el futuro lo elijo yo, el futuro lo creo yo. Pensar de modo diferente. Recordad el líder héroe. Él tenía todas las soluciones, ella tenía todas las respuestas. No, pensar de modo diferente supone preguntar a otros. ¿Qué propones tú? ¿Cómo lo ves tú? No solamente a tu equipo, a otras personas de la organización, a mentores, si trabajas con un coach. Preguntar a otras personas, ¿qué propones tú? ¿Por qué? Porque tenemos que analizar qué nos ha servido antes del COVID, qué nos está sirviendo durante el COVID y qué creemos que nos podría servir después del COVID. Pero tenemos que hacer el mismo análisis para lo contrario. ¿Qué sirvió antes que ahora no nos sirve y que por tanto vamos a desechar lo antes posible y vamos a eliminar lo antes posible porque ya no nos vale? Pensar de modo diferente implica un análisis. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cambiar hábitos. Cambiar hábitos y aquellos que sí sirven o aquellos nuevos que estamos implementando, consigamos protocolizarlos y se conviertan en nuevos hábitos que nos lleven más lejos. Fijaos en el teletrabajo. Yo me he tirado años hablando del teletrabajo. Y muchas veces decía, hombre, me gustaría pensar que en 5 años, como mucho en 10, será una realidad. En 2 meses. En 2 meses. Es verdad que muchas compañías ya teletrabajaban 1 día, 2 días, muchos de mis clientes ya lo hacían. Pero ahora todo el mundo, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Este teletrabajo como está ahora mismo funciona? Pues la mayoría de las personas con las que he hablado me dicen que no. No, porque si tienes familia están los niños por ahí, además muchas personas trabajan más horas de las que trabajaban antes. Lo que decía mi amiga ayer es que me enganchan por todas partes. No, probablemente hay que matizarlo, hay que tamizarlo incluso y hacerlo de otra manera, pero el teletrabajo se va a quedar. Y cuando lo hagamos bien, el teletrabajo va a ser algo muy bueno para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a permitir llegar a esa otra parte que en muchas ocasiones teníamos abandonada, que era la parte más personal o más familiar. ¿Qué más te da el pensar de forma diferente? Al final te da diferentes visiones, con lo cual tú generas una visión 360 grados. Tú generas una manera de ver las cosas que va más allá de lo obvio.
Entre otras cosas, porque lo obvio ya no está con nosotros. El entorno Bucas no es un entorno obvio, nunca más. Parada número 3 de este viaje. Coraje en la toma de decisiones. Fijaos, si hablamos de liderazgo, la toma de decisiones siempre ha estado ahí. A un líder se le presuponía que tomaba decisiones. Ahora hay que tener coraje para tomarlas. Ojo, no hablo del líder héroe. Estamos hablando de coraje para tomar decisiones, de asumir riesgos consensuados con el equipo, de anticiparnos. Ya no vale ir reactivo. ¿Por qué? Porque lo de antes ya no nos vale. En cierto modo, ya no son las condiciones, son las decisiones que tomas lo que importa. Ya no es lo que me pasa, es lo que hago con lo que me pasa. Por lo tanto, tengo que ser capaz de tener coraje en tomar nuevas decisiones y en salir de esos hábitos que me tenían anclado algo que ya no va a volver. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues hay diferentes formas. A mí me gusta trabajar desde 3, 4, 5 tips. El primero es atreverse a tomar decisiones. En la psicología del deporte hablamos de las autoafirmaciones. Todos hemos visto a Nadal decir, vamos. Todos hemos visto a Federer decir, come on. Atreverse a decir, vamos a por ello. Vamos como equipo a por ello. Lo vamos a conseguir. Esa es la primera. Segunda, empezar a ver el riesgo no como algo malo, sino como una oportunidad. Hay una frase que yo he dicho durante muchos años y que me gusta muchísimo, que es que la persona que no asume riesgos es una persona que no toma decisiones. Hoy, todavía más importante, hoy es todavía más importante empezar a ver el riesgo como una oportunidad. Siguiente, la incertidumbre. Empezar a vivir con la incertidumbre como algo normal. Que por otro lado, eso es la vida. La vida es completamente incierta. Y nos habíamos acostumbrados a creer una pseudo certeza sobre la vida y querer controlarlo todo, lo que hablaba antes. No, la vida es incierta y tenemos que acostumbrarnos a ver la incertidumbre como algo normal. A mí no me gusta hablar de gestionar el cambio, no me gusta hablar de adaptarnos al cambio, me gusta hablar de vivir en el cambio. Eso nos va a ayudar a tomar coraje en las decisiones que tomemos. Otro tip, los retos actuales ya no son como los anteriores, por lo tanto, un reto actual yo no puedo vivirlo desde respuestas, soluciones que daba antes. Por lo tanto, todos los retos a los que me enfrento van a obligarme, van a empujarme a ser innovador, a ser proactivo, a verlo desde otro lado diferente a lo que son las soluciones pasadas. Otro tip, creer en nosotros. El que cree, crea. Creer en nosotros, creer en nuestros equipos. Desde ahí, ser capaces de ir un poco más lejos. Y por último, no ver el riesgo o no ver el miedo como algo que me paralice. Es verdad que el miedo puede paralizar, pero yo distingo entre los miedos reales, los miedos que tienen que ver con la supervivencia, y ahora el COVID, en algunos casos, sobre todo en ciertas personas, ciertos perfiles de personas, es un riesgo real, a los riesgos que nuestro cerebro crea que no son reales. Fijaos, hubo un estudio hace unos años preguntando a un grupo de personas ¿a qué tienes miedo? Este grupo de personas dieron una lista tremenda de miedos que tenían, desde la enfermedad, romper un tobillo, a perder el trabajo, montones de ellos. 5 años después volvieron a reunir al mismo grupo y la pregunta que les hicieron es ¿cuántos de estos miedos han ocurrido? Han pasado de verdad. 5% ocurrieron, 5% de esos miedos pasaron de verdad. 5% fue azar. Oye, pues tenía miedo a que me cayera una maceta y mira, iba paseando, me cayó, por suerte en el pie y no me mató. 10% de los miedos en el grupo, 5 años después habían ocurrido. 90% de ellos, no. ¿Qué hace el cerebro? Anticipa negativamente muchas cosas que te podrían pasar. ¿Para qué? Para que no vayas más allá, no vaya a ser que arriesgues demasiado y puedas no sobrevivir. No tenemos que tener miedo, es el momento de los valientes. El viaje del líder transformador, tenemos que ser valientes, incluso si nos va mal, porque estoy seguro de que habrá aprendizaje de 3. Cuarta parada de nuestro viaje, la humildad. ¿Cómo no? No podía ser de otra manera.
Fijaos, la RAE define la humildad como ser consciente de tus debilidades, de tus áreas de desarrollo y obrar en consonancia con ellas. Habréis oído hablar montones de veces a montones de personas decir que el liderar es servir y no servirse, cada vez más. Hoy en día, liderar es servir. Y para liderar hay que ser humilde. Fijaos, la humildad, en un estudio reciente que se ha hecho con CEOs considerados como exitosos por cifras, por lo que decían sus equipos, sus empleados, etc., una de las características que más coincidía en estos CEOs era la humildad. Una de las cosas que tenían estos CEOs es que se conocían muy bien, se gestionaban muy bien porque conocían sus debilidades, porque conocían quiénes eran, conocían sus vulnerabilidades, una palabra que durante mucho tiempo no nos gustaba y sin embargo para mí es absolutamente clave. La vulnerabilidad, conocer nuestras vulnerabilidades. Para hacer eso, una de las mejores cosas que yo digo siempre es pide feedback. Pide feedback a tu familia, pide feedback a tus hijos, a tu equipo, por supuesto, a otros colegas, a tus amigos. Recuerdo, esto lo hago mucho en cursos de formación. Recuerdo en un curso de formación que a una persona que tenía un hijo pequeño de 6 años, le dijo, pues le propuse esto, que le pidiera feedback. Y bueno, pues él dijo, qué interesante, voy a probarlo y mañana en el segundo día de curso te cuento. Y el feedback que le propuse es, pregúntale a tu hijo qué le gusta de papi y qué no le gusta de papi, nada más. Bueno, pues al día siguiente aparece este profesional y yo le veo con una cara cariacontecida, con una cara así medio tristón, medio melancólico. Y le digo, voy a inventar el nombre, Luis, ¿qué pasa, Luis? Y me dice, José Miguel, ayer hice el ejercicio que me propusiste con mi hijo. Claro, yo le estaba viendo la cara y bueno, cuando el niño escribió lo que le gustaba de su papi, pues que era el mejor papi del mundo, que jugaba mucho con él, que le llevaba a sitios, que le compraba chuches, pues todas estas cosas que cualquiera de nuestros hijos diría de nosotros, 6 añitos. Y cuando llegó a leer la parte de ¿qué no te gusta de papi?, empezó a ver pues que a veces me gritas, que a veces te enfadas, ya sabéis lo típico. Y había una frase que decía, no me gusta que me tires por la ventana. Claro, yo me quedé con una cara sorprendido, que es la misma que puso él cuando lo leyó, porque, como os podéis imaginar, jamás había tirado por la ventana a su hijo, ni nada por el estilo. Entonces, claro, rápidamente le preguntó a su hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué dices esto si papi nunca te ha tirado por la ventana? Ya, papi, pero muchas veces me dices, deja de hacer eso porque si no dejas de hacerlo, te voy a tirar por la ventana. Bien. Nunca lo hizo el padre, nunca lo iba a hacer, solo faltaría, pero en el cerebro del hijo estaba ahí. Lo mismo un día, mi padre sí me tira por la ventana. Pedir feedback a los demás te va a permitir darte cuenta de cuáles son tus vulnerabilidades, cuáles son tus áreas de desarrollo para trabajar también desde ellas, conocerlas y, por supuesto, apalancarte en tus puntos fuertes. Pero la humildad tiene mucho que ver con obrar en consecuencia o conociendo tus áreas de desarrollo. Estamos ya terminando y la siguiente parada de nuestro viaje, si estamos hablando que la vulnerabilidad nos conecta con otros seres humanos, si hablamos de conexión con otros seres humanos, la empatía es una parada absolutamente imprescindible en este viaje hacia el líder transformador. La empatía es clave. Daniel Goleman, que fue el autor del libro Inteligencia Emocional, él hablaba de 3 tipos de empatía. Él hablaba de la empatía cognitiva, entiendo tus pensamientos y soy capaz de pensar como tú. Hablaba de la empatía emocional, entiendo tus emociones y soy capaz de sentirlas también. Y hablaba de un tercer tipo de empatía, que es la preocupación empática. Entiendo tu sufrimiento y hago lo posible para reducirlo en lo que pueda. Fijaos,
por supuesto, del líder del siglo XX, el líder botánico, el líder impresora, de estas tres, ninguna, no les llegó. El líder héroe tenía la primera y se manejaba más o menos bien en la segunda, la empatía emocional. El líder transformador debe dominar las dos primeras, empatía cognitiva, empatía emocional, y manejarse muy bien en la tercera, la preocupación empática. Y vosotros mismos lo habréis visto en todas estas llamadas, en todas estas reuniones que hemos tenido online a través de diferentes plataformas. Lo primero que hacíamos en los primeros minutos era preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Por supuesto, había esa preocupación empática porque el entorno, Bucas, Scary, nos daba para ir un poco más allá. El líder transformador debe de moverse, de manejarse muy bien en esta tercera también, este tercer tipo de empatía también. Y para conseguir la empatía necesitamos cinco cosas para conseguir esa empatía. 1, estar presente. 2, tener una buena escucha. Ni siquiera una escucha activa, una escucha empática, es un paso más allá, escuchar desde el otro. 3, hacer buenas preguntas, la curiosidad que teníamos cuando éramos niños. 4, calibrar la emoción en la que está la otra persona, incluso si estamos online. A mí me gusta, llevo muchos años dando cursos, desde el 2013 creo, cursos a través de videoconferencia o haciendo sesiones de coaching. Me gusta mucho ver la cara de la otra persona porque me está diciendo en qué emoción está y con eso puedo trabajar. Si la emoción en la que está es la adecuada para seguir trabajando, perfecto, y si no, tengo que ver qué estoy haciendo de manera errónea para cambiarlo. Y por último, la conexión. Tenemos que ser muy profundos en la conexión. Cuando hablamos de empatía, empatizo porque conecto con la otra persona. Conecto totalmente con la otra persona, en la parte consciente y casi inconsciente. Y fijaos, de estos 5, hay uno que recuerdo en estar presente que me pasó con otro cliente con el que trabajé, en este caso era una madre que me contaba que un día llegó a casa a las 8 de la tarde, pronto para ese día, y su hija, pequeña, creo que tenía 4 años en aquel momento, estaba muy contenta porque había llegado antes de tiempo y antes de irse ya a la cama a las 9, pues tenía tiempo para jugar con su madre. Y empezó a jugar con ella. A los 5 minutos sonó el teléfono. La madre cogió el teléfono y empezó a contestarlo. 5 minutos después colgó y siguió jugando con su hija. 3 minutos después volvió a sonar el teléfono. ¿Qué hizo la madre? Profesional, ejecutiva, volvió a cogerlo. Estuvo hablando y 5 minutos después colgó y la niña volvió a jugar con la madre. Y el teléfono, 2 minutos después, volvió a sonar. Cuando la madre colgó esa tercera llamada, la hija miró a su madre y le dijo, mami, ¿cuándo me toca a mí? Mami, ¿cuándo me toca a mí? Estar presente significa que en ese momento, esa persona, ese equipo con el que estoy trabajando, es lo más importante. Por lo tanto, estar presente significa que estoy para ellos. Esto es clave en el líder transformador en este momento en el que nos encontramos. Sexta parada de nuestro viaje hacia el líder transformador. Feedback. Aquí me voy a entretener mucho. El feedback siempre ha estado con nosotros. Yo, como ex profesional de recursos humanos, siempre he trabajado con mis clientes internos, directivos, managers, en el feedback es clave. Hoy, todavía más. En un entorno Bucas, el feedback es importantísimo. Es impepinable. Pero no un feedback anual en la evaluación del desempeño, ni siquiera un feedback semestral en el mid-year review, como decíamos en las americanas, en la revisión de mitad de año. No, estamos hablando de un feedback continuo, de un feedback incluso más allá de lo mensual, quincenal, a veces semanal. Es un entorno scary, es un entorno que da miedo, tienes que estar muy cerca de tu gente para dar un feedback que refuerce, feedback positivo que refuerce todas aquellas conductas, comportamientos que están ocurriendo y que queremos que sigan ocurriendo. Y sobre todo también un feedback constructivo,
para que aquellas conductas que no están funcionando bien, porque estamos innovando, porque estamos trabajando con menos recursos, rápidamente las cambiamos y construyamos unas nuevas. Yo siempre he pensado que el feedback era algo que ocurría en el pasado, ayer, que se daba en el presente, hoy, pero que miraba al futuro, mañana. Por lo tanto, tanto si doy un feedback positivo para reforzar una conducta, y esto, ojo, puede ser en el entorno empresarial o puede ser también en el entorno familiar, personal, para reforzar una conducta, o estoy dando un feedback constructivo para cambiar una conducta que no está funcionando como yo esperaba, en ambos casos es absolutamente necesario en este momento. Y fijaos, hay una palabra que es un palíndromo, que es reconocer. Que la escribas, como la escribas, fijaos si es poderosa la palabra, significa y dice exactamente lo mismo, reconocer. El feedback en estos momentos tiene que ser para reconocer lo que se está haciendo bien y reconocer lo que hay que cambiar rápidamente. Y llegamos a la última parada de nuestro viaje, la confianza. Necesitamos que el líder transformador se convierta en protagonista. ¿En protagonista de qué? En protagonista de generar un entorno de seguridad psicológica. Un entorno en el que el equipo puede probar, puede atreverse. Fijaos, os hablaba del líder del siglo XX, el botánico y la impresora, pues frases del tipo, aquí se hacen las cosas así, si no te gusta ahí tienes la puerta. O frases del tipo, aquí se viene ya llorado de casa. Son frases que es el contraejemplo del líder transformador de la confianza que tenemos que generar en estos momentos. Fijaos de dónde venimos. La confianza tiene que ver con dar ese entorno de seguridad, no solamente física, que ya la tenemos en la mayoría de las empresas, sino también psicológica, para que los equipos se atrevan. ¿Por qué? Porque lo que importa, lo importante, no es el error que yo, profesional, puedo cometer, sino lo importante es la agilidad con la que aprendo de ese error y pruebo lo siguiente, aquello que me va a ayudar a seguir creciendo en este entorno BUCAS en el que nos encontramos. Si yo me apoyo en estas dos palancas, innovar, excelencia, creando ese contexto de aprendizaje para ese entorno en el que estoy BUCAS, y además refuerzo si ya tengo alguna de ellas, o genero estas 7 herramientas o estas 7 paradas del viaje, ¿qué voy a crear? Lo que voy a crear en mis equipos es una experiencia de empleado muy potente. Lo que voy a crear al final en los equipos son eso que llamamos los momentos de la verdad. Momentos de la verdad muy positivos, que van a incidir directamente en la motivación de mi equipo, que van a incidir directamente en el compromiso de mi equipo. Y cuando yo tengo un equipo motivado y yo tengo un equipo comprometido, realmente lo que tengo es un equipo de alto rendimiento. Y un equipo de alto rendimiento lo que va a hacer es acercarse muy mucho a aquello que necesitamos en las organizaciones y que necesitamos en la vida. Resultados, objetivos, metas, llamadle como queráis. Pero el líder transformador lo que va a conseguir es esto, un equipo motivado, un equipo comprometido, a pesar del momento en el que estamos, que va a acercar al propio equipo a conseguir esos resultados. Y en este equipo de alto rendimiento, el líder transformador lo que ha generado es un entorno en el que se construye y no se destruye. Ha generado un entorno en el que se aporta y no se aparta a nadie. Y por supuesto, os he hecho un viaje sobre todo de lo que yo he vivido, del líder del siglo XX, un líder que creaba un entorno donde se trabajaba bajo presión, el líder héroe en cierto modo había hecho lo contrario, pero te había acomodado, con lo cual al final la presión también estaba ahí. Y el líder transformador en este viaje nos lleva de trabajar en entornos bajo presión a trabajar en entornos bajo pasión. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer y confío en que os haya podido aportar en este rato de 50 minutos, bueno, pues una visión diferente del líder que yo personalmente considero que necesitamos
muchísimas gracias y Susana, a tu disposición. Sí, muchísimas gracias por este viaje. Vamos muy rápido con algunas de las dudas que nos han llegado. La primera de ellas es, has hablado de dinamismo empresarial, de rapidez a la hora de adoptar estos cambios. La duda es si no está llegando al límite de la capacidad humana toda esta situación, ¿cómo gestionarlo? Pues fíjate, justamente lo que estaba diciendo de la excelencia. Al límite cuando llegamos, cuando queremos ir más allá de lo que nuestra capacidad da en muchos entornos o en muchas responsabilidades. Lo que yo decía del 150, poniéndolo en números. Yo puedo dar el 150 de mí en 3, 4, 5 responsabilidades. Imagínate. Pero es que tengo 7, tengo 8 a lo largo del día. Por lo tanto, va a llegar un momento en que ese 150 solo lo voy a poder dar en una serie de esas responsabilidades, de esos entornos. En el resto voy a dar muy por debajo de lo que yo sería capaz. Y voy a acabar dando un 80, un 85, un 90. Con lo cual, ¿qué voy a conseguir? Voy a conseguir una palabra muy fea y que al ser humano no nos gusta nada, que es la frustración. Trabajar desde la excelencia es eso. Con lo que tengo, doy lo mejor de mí. Pero dar lo mejor de mí estoy hablando del 100, 110. Porque no puedo controlarlo todo. Es un entorno completamente desconocido. No puedo controlarlo todo. Entonces tengo que aprender a trabajar desde la excelencia. Y cada uno conocemos nuestro nivel de excelencia. Hay una relación de U invertida entre la presión y el rendimiento. Cuanta más presión me meto, peor es mi rendimiento. Por lo tanto, si yo quiero rendir bien, tengo que encontrar esa curva de rendimiento máximo desde el punto de vista de la excelencia, que no me lleve a la presión, es decir, que no sobrepase lo que yo soy capaz de hacer. Por lo tanto, hay que trabajar con esa U invertida, la presión, ponérmela yo, no solamente el entorno que ya me la pone, ponérmela yo suficiente para dar lo mejor de mí con los recursos que tengo, sabiendo que los recursos hoy son más escasos que antes. Y cómo una de las dudas que se ha repetido también bastante es cómo podemos conseguir llegar a ese liderazgo transformador si el entorno empresarial no acompaña, como comentaba, si nos tocamos con jefes impresora o con jefes que no lo hacen posible. A ver, mira, a mí me gusta hablar de tu metro cuadrado. El entorno no acompaña, decía Susana. Y mi pregunta es, ¿cuándo el entorno ha acompañado? Os decía, yo empecé a finales de los 80 a trabajar. El líder que había era un líder absolutamente duro. El entorno no acompañaba. Y además, si no eras tú, era otro. Daba lo mismo, daba lo mismo. Con lo cual, a día de hoy, el entorno nunca ha acompañado o nunca ha acompañado lo suficiente. Por lo tanto, tenemos que trabajar en mi metro cuadrado. Cuando yo trabajo con managers, con jefes, con directivos, yo no hablo en, qué mal lo pasas con tu jefe o qué malo es tu líder. Yo trabajo con ellos en cómo eres tú como líder, cómo eres tú en tu metro cuadrado, cómo eres tú con tu equipo. Eso no te lo va a quitar nadie. El entorno podría no ayudarte, pero fíjate, al final, cuando tú haces estudios de por qué las personas abandonan las compañías, uno de los casos era el síndrome de burnout, el estrés extremo, pero en muchos casos tiene que ver con el jefe. Es decir, las personas abandonan las compañías porque hay algo en su jefe que no les motiva a seguir. Bien, no se trata de cómo es tu jefe, se trata de cómo eres tú como jefe, como líder. Segunda parte, si tú no eres líder, esto va a generar un perfil resiliente. Es decir, hay siempre una opción aquí, es me voy, pero entre comillas, muchas veces, a no ser que sea absolutamente necesario, me voy es una conducta de evitación y al final se va a repetir muchas veces en tu vida. Si me voy no es la opción, tienes que aprender a aceptar. Y aceptar significa generar un perfil resiliente y ver qué cosas buenas tiene ese entorno, porque probablemente estás en una gran empresa que paga a final de mes, que te permite tener un equipo X, que te permite hacer algo que te gusta, y si no, tienes que hacer un análisis de cómo genero un perfil resiliente para seguir en ese entorno mientras necesite ese entorno. Y ahora mismo
lo peor que te puede pasar es que tú estés en un entorno en el que no quieras estar y que salgas por ahí y veas que no hay posibilidades. Por lo tanto, tienes que generar un perfil resiliente, algo que todos los seres humanos somos capaces de generar. Es decir, independientemente de cómo sea el entorno de duro, yo soy capaz de salir mejor que entré a ese entorno. Y aquí podríamos hablar de resiliencia, pero daría para otra conferencia entera. Yo trabajaría en eso, en generar un perfil resiliente, independientemente de lo que hay, no es lo que me pasa, es lo que yo hago con lo que me pasa. Nos quedamos con esa palabra, con resiliencia, y si te parece, para finalizar, otra de las dudas que nos han llegado desde, bueno, muchos líderes ahora mismo no saben cómo acompañar o cómo vivir en el cambio con su equipo. Lo que comentabas además, con ese teletrabajo la distancia física es ahora mismo inexistente. ¿Cuáles son las pautas que pueden hacer para empezar a conseguir esa cercanía y llegar a la excelencia? Mira, al final cuando hablaba de empatía estaba hablando de comunicación. La comunicación en este momento entre el líder y su equipo es clave. Es clave. Y la comunicación la podemos hacer presencialmente o la podemos hacer a través de una pantalla. La estamos haciendo. Y fijaos, ha llegado a la gran empresa, a la mayoría de empresas, pero yo he trabajado mucho tiempo con startups. Y en las startups, trabajar así, desde casa, recuerdo una startup con la que trabajé, que ellos tenían lo que llamaban el pijama day, era el día del pijama, es decir, no aparecía nadie por la oficina. Es más, el que apareciera por la oficina tenía un problema. Todos se conectaban desde casa y trabajaban en remoto. Tenemos, lo que yo creo que en este momento lo estamos haciendo mal, todavía no está bien engrasada la maquinaria, pero el teletrabajo tiene mucho que ver con la comunicación. Todas estas plataformas en las que trabajamos, en las que yo veo la cara a la otra persona, en la que yo veo cuando está sonriendo, cuando está tensa, eso me va a ayudar. Tengo que ser como líder, tengo que ser, entre comillas, un maestro de la comunicación, pero un maestro no solamente de la comunicación verbal, sino de la comunicación no verbal. Antes ya tenía que serlo, ahora todavía más. Y dicho esto, hago aquí un paréntesis. Yo creo que esto, estamos viviendo ahora, estamos en la cima, en lo alto de la curva, como se estaba diciendo de la pandemia, aunque ya estamos bajando, pero en lo alto de la curva del teletrabajo, del trabajo en remoto. Pero esto volverá a algo parecido. Yo no soy de los que piensa en la nueva normalidad. Claro que habrá cosas que cambiarán, sin ninguna duda, pero hay muchas normalidades. Escuchéis, y la mayoría de vosotros escuchasteis recientemente, hace unas semanas, a Nadal diciendo, no, yo es que quiero la normalidad de antes. Y yo también, y además, como creo en el ser humano, la normalidad de antes volverá. Yo sigo queriendo abrazar a la gente que quiero de verdad y que ahora mismo no estoy pudiendo abrazar. Yo quiero ir a ver a un amigo y darle 2 besos. Claro que sí, yo quiero darle la mano a un cliente o un abrazo si tengo buena relación con él. Esa nueva normalidad, perdón, esa normalidad que teníamos antes volverá. Entre medias estamos en un proceso de cambio, estamos en esa transición. Bueno, pues nos tenemos que acostumbrar y sacar lo mejor de esa transición, pero sabiendo que muy probablemente el ser humano es un ser social, necesita estar con otro, necesita el contacto. Eso volverá. Y ahí, una de las partes importantes es la paciencia. Esto va a volver. Igual que los que llevamos tiempo ya en esto, cuando en 2008, septiembre de 2008, se cae Lehman Brothers, decimos, madre mía, la que se nos viene encima. Y se nos vino una buena. Y la superamos y la pasamos. Y esta pandemia, este COVID-19, también lo vamos a superar. Hay que tener esa paciencia para vernos, como hacemos en psicología del deporte, me visualizo ganando el año que viene la medalla o mejorando mis tiempos en la competición en la que esté compitiendo, pero me visualizo en el verano de 2021 ya ganando esa medalla. Nosotros como profesionales nos tenemos que visualizar en el después de la pandemia, porque habrá un después y porque esa normalidad que teníamos antes, en gran medida la volveremos a tener porque nos gustaba, nos hacía mejores. ¿Consideras, José Miguel, que las organizaciones son conscientes o son ahora más conscientes de que necesitan este tipo de líderes? A ver, en las organizaciones y los que llevamos muchos años en las organizaciones sabemos que el corto plazo manda. Este líder es un líder a medio largo plazo. En estos momentos las organizaciones están a salvar todo lo que puedan.
Y ojo, el foco está muy bien puesto. Tengo que salvar todo lo que pueda, salvar puestos de trabajo, salvar objetivos, salvar clientes. Están en el corto plazo, pero para mí sería un error solo mirar al corto plazo. ¿Y después qué? Y el después es otro tipo de liderazgo. No nos vale el líder del siglo XX, no nos vale el líder del siglo XXI, el líder héroe, porque morirán en el camino o porque acabarán en terapia, porque ya no se puede contar. No se podía antes, pero ahora menos. Necesitamos un líder que transforme, un líder que acompañe al equipo, que vaya con el equipo. ¿Están las organizaciones preparadas? Las organizaciones están ahora mismo en salvar los muebles, en poder abrir todas las mañanas la persiana. ¿Qué puedo hacer para que el cliente vuelva a venir? Fíjate en los restaurantes, los bares, las pequeñas tiendas. ¿Qué puedo hacer para atraer al cliente sabiendo que lo puedo meter al 50%? Están ahí y desde mi punto de vista es donde tienen que estar. Pero yo no perdería, o sea, vuelvo al deporte, estoy entrenando hoy y hoy me tocan series, pero yo no dejo de visualizarme en el verano del 2021 ganando mi medalla o mejorando mi marca en los Juegos Olímpicos. Hoy estoy entrenando series aquí, me tocan cuestas y estoy en el monte haciendo cuestas, pero mi mente está visualizando mi medalla en los Juegos Olímpicos del 2021. Las organizaciones deberían estar ahí. Hoy salvo el negocio, pero también estoy mirando el tipo de líderes que necesito en el medio y en el largo plazo. ¿Consideras que vamos de la presión a la pasión o tiene que ser al contrario? No, clarísimamente yo considero que venimos de la presión, siempre hemos trabajado, además era una frase que yo oía, que yo he dicho montones de veces, es que es un entorno de mucha presión, es que la presión, de hecho, incluso en el deporte se utiliza la presión con el rendimiento, como te decía antes, para ver el estrés. La psicología positiva nos está mostrando en el entorno organizacional también que cuando un equipo trabaja desde emociones positivas, rinde más. Alto rendimiento. Cuando yo trabajo con un comité de dirección en equipos de alto rendimiento, trabajo en que se generen en el equipo no conflictos, sino emociones positivas, que se resuelvan esos conflictos para generar solidaridad, para generar confianza, para generar motivación, compromiso en el equipo, objetivos comunes, emociones positivas. Y la emoción positiva es igual a alto rendimiento. Claro, en ciertos entornos es más fácil y en otros entornos es más complicado, pero la emoción que yo tengo la decido yo. Y esto es algo que muchas veces a los seres humanos se nos olvida. Y entonces dejamos que otros decidan las emociones por nosotros. Y esto es una de las cosas que yo más trabajo. La emoción que yo siento en este momento la decido yo. Por lo tanto, como equipo, como organización, tengo que generar culturas donde se trabaje, sí, bajo pasión y bajo otras emociones positivas que ayuden a que el alto rendimiento sea una realidad en los equipos. Hoy, más que nunca, en un entorno como el que estamos, que es un entorno BUCAS. Pues yo me quedaría charlando toda la tarde contigo, José Miguel. Muchísimas gracias, de verdad, desde ORH queremos agradecerte que nos hayas acompañado y nos hayas puesto luz en esta carretera que estamos viendo, en este viaje líder transformador. Gracias, por supuesto, a todos los asistentes que nos han acompañado esta tarde. En los próximos días les vamos a mandar todo el material. Se han quedado algunas preguntas, pero estáis viendo en la pantalla el LinkedIn de José Miguel, o bien desde ORH también podéis hacernos llegar todas las dudas. Y de verdad, muchas gracias a todos y nos quedamos con esa psicología positiva que estoy segura de que nos va a ayudar mucho en este camino. Gracias, Susana, y gracias al equipo del Observatorio de Recursos Humanos y gracias a todos los participantes que os habéis mantenido ahí durante una hora escuchándome. Eso ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias y feliz tarde para todos. Feliz tarde.